Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y nos corresponde hablar sobre las medidas de tendencia central. En esta primera parte tendremos la parte teórica o la parte conceptual. Las medidas de tendencia central son valores estadísticos que resumen un conjunto de datos por medio de un único valor representativo, indicando el centro o el punto alrededor del cual tienden a concentrarse las observaciones. Por eso es que este tema es sumamente importante en estadística porque nos ayuda a poder analizar e interpretar información o características de un grupo de valores. Dentro de las principales medidas de tendencia central tenemos la media, la mediana y la moda, que tal y como lo podemos ver en esta gráfica, a través de una campana de Gauss o una distribución normal, estas tres medidas muchas veces coinciden en un mismo valor o si el conjunto de datos presenta algún sesgo, estas medidas van a tener distintos valores, pero muy cercanos. La primera medida de tendencia central es la media o también llamada media aritmética, la cual es el promedio de los valores de un conjunto de datos. Esta medida se puede representar por medio de una X. La X se acostumbra a utilizar para poder representar a cualquier valor, cualquier característica, cualquier dato en general. Y sobre este símbolo, sobre esta letra X, vamos a colocar una barra. Y por eso se le denota también como X barra. O puede también representarse por medio de la letra griega mu. Por lo tanto, según se calcule, esta media puede ser una media muestral y para eso pues vamos a utilizar la X barra o una muestra o una media poblacional, si la muestra pues viene siendo para la población respectiva. En general, la media se calcula sumando todos los valores y dividiendo este resultado entre el número total de observaciones. La media aritmética puede calcularse para datos simples y para datos agrupados. Para datos simples, la media sería, aquí tenemos las dos ecuaciones, una ecuación es para datos simples y la otra es para datos agrupados. En el caso de datos simples, tenemos que X barra va a ser igual a la sumatoria de datos dividido el número total de datos. Aquí utilizamos la letra griega sigma para representar que debemos sumar todos los datos y la n mayúscula representa el número total de datos. Para datos agrupados, X barra o la media aritmética va a ser igual a la sumatoria del producto entre las frecuencias simples o absolutas por su respectiva marca de clase o punto medio de las clases o los intervalos que vamos a tener para los datos agrupados. Esta sumatoria debe dividirse también dentro del número total de datos. Es importante saber la interpretación para cada una de estas medidas de tendencia central. En el caso de la media aritmética, es importante saber que representa el valor central o típico de un conjunto de datos. También que es la medida más utilizada, esto debido a que aprovecha toda la información disponible en un conjunto de datos. Sin embargo, esta medida se ve afectada por valores extremos, es decir, valores muy pequeños o muy grandes. A estos valores se les conoce también como valores atípicos. En distribuciones simétricas, este valor de la media aritmética coincide con la mediana y la moda. Ahora, en distribuciones sesgadas, pues se desplaza este valor de la media aritmética hacia la cola más larga. La interpretación que debemos darle a esta medida de tendencia central en el campo educativo es que refleja el rendimiento promedio de un grupo
por ejemplo, en una evaluación o así también en diferentes actividades que hagamos con nuestros estudiantes. También la media permite comparar clases, grados o instituciones de acuerdo a los resultados que nos dé o que obtengamos. Esta medida es útil para medir el impacto de estrategias pedagógicas. Si la media sube tras una intervención, se interpreta como una mejora general. Sin embargo, una de las limitaciones que tiene la media aritmética es que unos pocos estudiantes con notas muy altas o muy bajas pueden distorsionar la media, dando una visión poco realista del nivel típico. Esto lo podemos ejemplificar o podemos darnos cuenta de esta situación cuando, por ejemplo, como docentes, evaluamos diferentes actividades y lo que hacemos es obtener la media de esas actividades. Sin embargo, esto no siempre es en beneficio de nuestros estudiantes porque si en alguna actividad algún estudiante obtuvo una nota muy baja, por ejemplo, cero, entonces, aunque tenga calificaciones altas en las otras actividades, eso hace a que, pues, en promedio, pues su nota no sea muy beneficiosa. No así, si, pues, hay alguna nota muy alta, esto sí le beneficiaría. La segunda de las medidas de tendencia central que tenemos es la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados. Cabe mencionar que para poder hacer el cálculo de la mediana, los datos deben estar ordenados, ya sea ascendentemente o descendentemente. En el caso de la mediana, se dice que divide a los datos en dos partes iguales y esta medida tiende o suele representarse por medio de una M mayúscula y una E o una M mayúscula y una D. La mediana, al igual que la media, puede calcularse para datos simples o no agrupados y para datos agrupados. En el caso de los datos simples, estas expresiones matemáticas que tenemos acá nos ayudan para poder encontrar la posición de esta mediana. En el caso de tener un conjunto de datos cuyo número sea par, pues únicamente vamos a dividir el número total de datos entre 2 y vamos de esa manera a poder determinar qué posición ocupa la mediana, que es el dato que necesitamos. Si el número del conjunto de datos o de los elementos que forman a nuestro conjunto de datos es impar, entonces al número total de datos le sumamos 1 y a ese resultado lo dividimos entre 2. Eso nos daría la posición que ocupa el valor que corresponde a esta medida de tendencia central que es la mediana. Para datos agrupados, los datos van a estar en una distribución, en clases o en intervalos y entonces a la mediana la vamos a calcular sumándole al límite inferior el producto del cociente que tenemos acá dentro del paréntesis por la amplitud del intervalo en donde va a estar la mediana. La mediana, ¿cómo vamos a poder saber en dónde se encuentra? Pues dividiendo el número total de datos entre 2. El resultado que obtengamos, observamos en nuestra distribución de frecuencias, cuál es el valor, o en este caso, cuál es la clase o el intervalo que integra a el valor o el resultado de dividir el número total de datos entre 2. Rápidamente observamos en la columna de las frecuencias acumuladas qué frecuencia acumulada abarca o contiene a este resultado de dividir, repito, el número total de datos entre 2. Identificando
Entonces, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué fila o en qué intervalo se encuentra la mediana? Entonces, al resultado de dividir el número total de datos entre 2, vamos a restarle la frecuencia acumulada anterior a esa fila, a ese intervalo en donde está la mediana, y luego a ese resultado lo dividimos dentro de la frecuencia acumulada de la fila en donde está la mediana. Es importante interpretar la mediana y debemos tener en cuenta que esta medida divide el conjunto de datos en dos mitades. El 50% de los datos está por debajo de este valor y el otro 50% está por encima. Es una medida robusta, poco afectada por valores extremos, es decir, los valores atípicos no afectan directamente a esta medida de tendencia central. También refleja mejor el valor típico en distribuciones sesgadas. En el campo educativo, esta medida de tendencia central representa el desempeño típico del estudiante promedio. Es una medida más justa en contextos donde existen grandes desigualdades en los resultados. Esta medida es útil para identificar si la mayoría de los estudiantes alcanza el nivel esperado, independientemente de unos pocos casos extremos o valores atípicos. Esta medida se utiliza en evaluaciones nacionales e internacionales. Un ejemplo es la llamada evaluación PISA. Esta medida sirve para describir el nivel central del logro. Vamos ahora con la moda, la tercera medida de tendencia central. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Esta puede ser única, puede ser doble o puede ser múltiple. Es decir, en un conjunto de datos puede que algunos datos se repitan más veces, pero que ese dato que se repite muchas veces puede que no sea solo uno, sino que existan varios valores que se repiten muchas veces en la misma cantidad. Por lo tanto, si hay un valor únicamente que se repite muchas veces, entonces se dice que es unimodal el valor. O si se repite dos veces es bimodal o si se repite más de dos es multimodal. En datos agrupados se estima con ecuaciones que identifican la clase con mayor frecuencia. Esta medida regularmente se representa por medio del símbolo una M mayúscula y una O minúscula. Al igual que las otras dos medidas de tendencia central, la moda también puede calcularse para datos simples y para datos agrupados. En el caso de datos simples, basta con analizar qué dato o qué datos se repiten con mayor frecuencia y prácticamente ese valor es el valor de la moda que estamos buscando o calculando. Y en el caso de datos agrupados, necesitamos utilizar esta ecuación que tenemos por acá. Para ello, lo primero que debemos hacer es identificar en dónde se encuentra la moda, es decir, en qué clase o en qué intervalo está la moda. Y para eso, en nuestra tabla de distribuciones, vamos a tener que analizar la columna de las frecuencias simples o absolutas y rápidamente debemos ver cuál es la frecuencia mayor. En donde se encuentre la frecuencia mayor, en esa clase o en ese intervalo, vamos nosotros a decir que en esa fila de nuestra tabla se encuentra la moda. Y para ello entonces, al límite inferior de esa clase o intervalo, le sumamos el producto entre el cociente que tenemos acá por la amplitud del intervalo en donde se encuentra la moda. Acá necesitamos a la frecuencia acumulada de la fila o del intervalo en donde se encuentra la moda, necesitamos restarle la frecuencia acumulada anterior.
A ese resultado lo vamos a dividir entre la suma de las diferencias que tenemos acá. La primera diferencia es la frecuencia acumulada de la fila o del intervalo en donde se encuentra la moda menos la frecuencia acumulada anterior a donde se encuentra la moda, y luego la diferencia entre la frecuencia acumulada donde se encuentra la moda menos la frecuencia acumulada posterior de donde se encuentra la moda. Todo esto lo vamos a poder, pues, analizar e interpretar mucho mejor con los ejemplos que mis compañeros van a desarrollar dentro de unos momentos. La moda es importante también interpretarla y debemos tener claro que este valor indica el valor más común o popular. También que es la única medida que se puede aplicar para datos cualitativos nominales, a diferencia de las otras dos medidas de tendencia central que únicamente pueden aplicarse para datos cuantitativos. En el caso de la moda, esta puede revelar la existencia de subgrupos si hay varias modas. En el campo educativo, la moda señala el resultado más frecuente entre los estudiantes. Esta medida es útil para detectar el nivel en el que se concentra la mayoría. En evaluaciones cualitativas, es importante aplicar la moda porque cuando aplicamos criterios como excelente, bueno, regular, deficiente, la moda muestra la categoría predominante. Si existen varias modas, sugiere que el grupo está dividido en subgrupos de rendimiento. Por ejemplo, un grupo fuerte y otro sesgado, lo cual nos ayuda a poder darnos cuenta de algunos indicios que pueden estar afectando o que puedan estar presentando nuestros estudiantes. En resumen, las tres medidas de tendencia central tienen una interpretación general y una interpretación en el campo educativo. Así también es importante saber en qué momento pues, es recomendable su uso. En el caso de la media, pues es un valor promedio útil en cálculos matemáticos y comparaciones. En el campo educativo, pues nos indica el nivel promedio del grupo, útil para informes institucionales y se recomienda su uso cuando no hay notas muy extremas, es decir, cuando nuestros datos no son muy atípicos. En el caso de la mediana, su interpretación general pues nos indica que es un valor central que refleja el valor típico en distribuciones que presentan sesgos. En el campo educativo, esta medida nos indica un desempeño típico del estudiante promedio, es un valor o una medida más justa en grupos heterogéneos y se recomienda su uso cuando hay desigualdades o valores atípicos. Y por último, en el caso de la moda, pues su interpretación general nos indica que es un valor pues más frecuente y muestra lo común o popular en un conjunto de datos y en el campo educativo pues es el resultado más repetido, útil en evaluaciones cualitativas y se recomienda su uso para detectar patrones o categorías predominantes. Muy bien, entonces ahora los dejo con mis compañeros que tendrán a bien desarrollar la parte práctica a través de ejemplos. En esta ocasión vamos a ver dos ejemplos de medidas de tendencia central con datos agrupados y datos simples. ¿Qué son? Son valores que representan un conjunto de datos. Indican hacia dónde se encuentran los datos, las más usadas, la media, mediana y moda. Un ejemplo con datos simples. Tenemos X persona con distintas calificaciones.
Y los datos que nos presenta el ejemplo son 6, 7, 8, 8 y 9. Son datos individuales y pues fáciles de observar. Para calcular la media, vamos a sumar todos los datos dividido en la n cantidad de datos que nos presenta el ejercicio. Los datos que vamos a sumar en este caso va a ser el 6, 7, 8, 8 y 9. La suma de esto la vamos a dividir dentro de la cantidad de datos que nos presenta. En este caso sería, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso dividido dentro de 5 nos da 7.6. El resultado de la media en esta ocasión es de 7.6. La mediana y la moda en datos simples. La mediana es el valor central de los datos ordenados. En este caso, como vemos, ordenamos de menor al mayor y lo que se encuentra en el centro de los datos, en este caso es el 8, que es lo que le corresponde el valor central de los datos. Ahora la moda es el valor que más se repite. Y si ustedes pueden observar que del 6, 7, 8 y 9 se repite dos veces el 8. Esa es la moda. Ahora el ejemplo en datos agrupados. Los datos se organizan en intervalos. Se usan unas tablas de frecuencia. En este caso, el intervalo es de 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29. Y la frecuencia, en este caso, es el 3, el 7, el 10, el 15, el 5. Y el total de la suma de esa frecuencia me va a dar 25. Entonces, cuando veamos la media de los datos agrupados, los intervalos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Pero en este punto, o en este caso, tenemos el punto medio. Entonces, el punto medio sería el 12, 17, 22 y 27, que en este caso el punto medio es la suma del 10 y el 14 y dividido dentro de 2 con cada uno de los intervalos. Y la frecuencia sigue siendo el 3, el 7, el 10, el 5, como anteriormente la otra tabla nos sumaba 25. Entonces, tenemos esta última columna que va a ser la multiplicación del punto medio por la frecuencia, ¿verdad? Entonces, 12 por 3, 36, 17 por 7, 119, y así nos damos con cada uno de los intervalos. Al final tenemos la sumatoria de la frecuencia y del punto medio multiplicado por la frecuencia, que sería 510. Entonces, ¿cómo sacamos la media? Como anteriormente habíamos dicho, la media se va a calcular sumando el total de datos sobre la n cantidad de datos que nos proporciona el ejercicio. Entonces sería 510 dividido 25. Entonces la media en este caso va a ser 20.4. Ahora la mediana y la moda. La mediana es la clase donde recae la mitad de los datos. Si volvemos a ver nuestra tabla, ¿verdad? La mitad de nuestros datos en este caso sería 20, 20, 20-24. Y la moda es lo que más se repite. Y viendo otra vez la tabla, se pueden dar cuenta que el 20-24 se repite 10 veces. Entonces, la moda en este caso va a seguir siendo 20-24. Pues como conclusión tenemos que la media se resume en un promedio. La mediana muestra el centro y la moda indica el dato más frecuente utilizado.
Ejemplo número 2, vamos a resolver esta estadística de datos simples. Algo muy importante son aquellos que se presentan uno por uno sin agruparse, son números sueltos, no están en tabla y no están agrupados. Nuestro tema es el puntaje en una prueba corta. Nuestro problema, una docente aplica una prueba corta de 20 puntos y registra los resultados de 12 estudiantes. Aquí encontramos nuestros datos en el cual tenemos 12, 15, 18, 14, 16, 12, 10, 17, 15, 13, 16 y 14. Si los contamos, tendríamos que tener el resultado de estos 12 estudiantes. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo vamos a colocar como n es igual a 12. Este dato va a ser muy importante ya que nos va a ayudar a identificar la media, que lo vamos a dividir dentro de 12, y la mediana, que necesitamos saber si es un número par o número impar. Sabemos que 12 es un número par. Como siguiente paso, ahora vamos a ordenar nuestros datos del dato menor hacia el dato mayor. Esto nos va a ayudar bastante para que se nos faciliten más las cosas. El dato menor es 10 y el dato mayor es 18. Tenemos que ver cuántas veces se repiten. Aquí 10 solo tiene una repetición. No hay 11, 12. Tenemos 1 y tenemos 2. 13, 1 nada más. 14 tenemos 1 y 2. 15, 1 y 2. 16 tenemos 1, 2. 17, 1. Y por último, el 18. Y aquí tenemos nuestros 12 datos ya ordenados. Vamos ahora a nuestra tabla. Y lo primero que vamos a hacer es identificar los valores diferentes, que lo vamos a representar con X. Vamos a colocar estos valores, pero sin repetición. El primero sería 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y por último 18. En nuestra segunda columna, que sería esta, es la frecuencia simple. Aquí vamos a colocar cuántas veces se repite cada número. Y aquí vamos a iniciar con el primero, que sería 10, una vez, 12, dos veces, 13, una vez, 14, 2, 15, 2, 16, 2, 17, 1 y 18 aparece una vez. Ahora vamos a realizar la sumatoria de estos valores y nos tiene que dar 12. Y aquí tenemos que la sumatoria de estos valores de la frecuencia simple va a ser 12. En nuestra siguiente columna tenemos lo que es la frecuencia acumulada, que la vamos a identificar como FA. Esto quiere decir cuánto llevo hasta aquí. Signo igual, vamos a copiar aquí lo que es el 1 y vamos a ir sumando. Vamos a sumar 1 más 2 es igual a 3. 3 más 1 va a ser 4. 4 más 2 va a ser 6. 6 más 2 es igual a 8. 8 más 2 es igual a 10. 10 más 1 es igual a 11.
Y por último tenemos acá 11 más 1 es igual a 12. Nos tiene que dar el mismo resultado de lo que llevamos acumulado y es 12. En nuestra siguiente columna tenemos lo que es la frecuencia relativa. Esta es la parte del total que representa cada valor. Y tenemos acá lo que es una fórmula, que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia simple, que sería esta columna, dividido dentro del total de los datos, y sería 12. Vamos a colocar 1 dividido dentro de 12, me va a dar 0.0833. Sabemos que entre los valores que van a estar en 1 nos tiene que dar la misma cantidad. Y aquí vamos a colocar 2 dividido dentro de 12 y nos va a dar 0.1667. Y con los que están en 2 nos va a dar el mismo resultado. Vamos a colocar 1 dividido dentro de 12. 2 dividido dentro de 12. 2 dividido dentro de 12. 2 dividido dentro de 12. 1 dividido dentro de 12. Y 1 dividido dentro de 12. Ahora vamos a pasar con nuestra siguiente columna, en el cual tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Aquí vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora vamos a sumar, a ir sumando. Aquí el valor solo lo vamos a copiar porque no hay algo que lo logre sumar, no hay un valor anterior. Entonces tenemos el valor de 0.0833 y vamos a sumar este valor con el segundo valor, que sería 0.1667, y así vamos a hacer con los demás. Vamos a sumar la cantidad de 0.25 más la cantidad de 0.0833 y nos vamos así sucesivamente. Ya que hayamos finalizado, la sumatoria, vamos a realizar acá que al final nos tiene que dar lo que es un total de 1 o algo muy cercano por lo redondeado. Entonces acá nos dio 1. En la siguiente columna tenemos lo que es la frecuencia porcentual. Y esto lo vamos a identificar como f de r porcentaje. Esto es para pasar a porcentaje. Entonces tenemos acá una fórmula en el cual es la frecuencia relativa, que sería esta columna, lo vamos a multiplicar por 100. Vamos a colocar la frecuencia relativa, que es el primer valor, lo vamos a multiplicar por 100. Nos va a dar 8.33. Pasamos con nuestra siguiente columna, lo multiplicamos dentro de 100 y nos va a dar 16.67. Nuestra siguiente columna, multiplicado por 100 y así sucesivamente. Y aquí vamos a hacer la sumatoria y nos tiene que dar lo que es el 100%.
Muy bien. Ahora pasamos a nuestra siguiente columna, que sería la multiplicación de cada valor por su frecuencia, que sería el valor de X por la frecuencia, que sería esta. La vamos a multiplicar y colocamos 10 por 1, me va a dar 10. 12 por 2, 13 por 1, 14 por 2, 15 por 2, 16 por 2, 17 por 1 y por último 18 por 1. Hacemos la sumatoria de estos valores y el total es de 172. Ahora vamos a pasar a obtener la media, la mediana y por último la moda de nuestra tabla de estadística. Entonces, primero, si nos damos cuenta que para la media necesito tener la sumatoria de la multiplicación que nos dio 172 dividido dentro de el total de la frecuencia simple, que sería 2. Para esto vamos a colocar 172 dividido dentro de 2 y nos va a dar 14.33. Después de haber obtenido la media, que es 14.33, vamos a pasar a la mediana. Algo muy importante, que tenemos esta fórmula, que es n más 1 dividido dentro de 2. Esto nos va a ayudar para localizar nuestros datos, en el cual n sabemos que es 12. Lo vamos a dividir dentro de 2. 12 dividido dentro de 2 va a ser igual a 6. Y le vamos a sumar 1. Más 1. Y le vamos a colocar 6 más 1 va a ser igual a 7. Vamos a ir a nuestros datos ordenados, en el cual me está indicando que los valores que vamos a buscar es el que se encuentra en el número 6 y el número 7. Dentro de estos dos números los vamos a sumar. También podemos localizarlo de otra forma, en el cual podemos marcar el menor y el mayor, ya que es una cantidad par, nos tienen que sobrar porque son dos valores. Y nos da lo que es 14 y 15. Si fuera una nota impar, nos daría solo un valor, que probablemente podría ser 15 si fuera una nota impar. 14 y 15. Vamos a la media y vamos a colocar dentro de paréntesis 14 más 15. Lo vamos a dividir dentro de 2 y nos tiene que dar el siguiente valor, 14.50, o puede ser que nos dé 14.5. Para la moda, pues sabemos que la moda es el valor que más se repite dentro de nuestra tabla, y acá pues si nos vamos a visualizar, la media se localizó entre la número 14 y 15 dentro de estas dos filas. Vamos a quitar esto
que vamos a cambiar de color. Y sería 14 entre la columna, entre la fila sería 14 y 15. Y la moda es el valor que más se repite, pero si nos damos cuenta, aquí las repeticiones se basan en 2. Si nos damos cuenta, el 12, el 14, el 15 y el 16 son las filas que se repiten más. Entonces, aquí tendríamos que poner nosotros o colocar que la moda se basa entre la cantidad 12, 13, perdón, es 14, 15 y 16. Aquí tenemos las características, que si la moda tiene un solo dato se llama unimodal, si la moda tiene 2 datos se llama bimodal y si la moda tiene 3 o más datos se llama multimodal. En esta ocasión nuestra moda es multimodal. Entonces aquí ya tenemos los resultados de la media, que va a ser 14.33, la mediana 14.50 y la moda que es 12, 14, 15, 16 y es multimodal. Ejemplo número 2, datos agrupados. Son aquellos que se organizan en intervalos o rangos, especialmente cuando hay muchos datos. Analizar grupos grandes de estudiantes, visualizar el rendimiento general y por último, facilitar la interpretación de los resultados académicos. Tema: examen diagnóstico de matemáticas. Problema: un docente aplicó un examen diagnóstico de 100 puntos a 32 estudiantes. Dentro de los datos los vamos a colocar dentro de nuestra tabla, en el cual la primera son los intervalos, que sería de 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Los límites inferiores y los límites superiores serían 49, 59, 69, 79, 89 y por último lo vamos a dejar en 99. Vamos a colocar la frecuencia, que es cuántos estudiantes hay dentro de este rango. Sería 2, 5, 8, 9, 6 y 2. Y vamos a hacer la sumatoria de estos estudiantes. Vamos a ir aquí a la sumatoria y le vamos a dar Enter. En total hay 32 estudiantes. Vamos a ir con los límites reales. Los límites reales pues es el LI y el LS. Estos nos sirven para ver si los intervalos son continuos. En el LI vamos a restarle el 0.5 y el LS le vamos a sumar el 0.5. Vamos acá y vamos a colocar 40 menos el 0.5. Nos va a dar 39.5. 50 menos el 0.5, 49.5. 60 menos el 0.5, 59.5. 70 menos el 0.5, 69.5. El 80 menos el 0.5, 79.5 y el 90 menos el 0.5. Nos dio 89.5. Para el límite superior le vamos a añadir el 0.5, le vamos a sumar. Vamos a colocar 49 más el 0.5
49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5 y por último nos tiene que dar el total de 99.5. Es la sumatoria. Pasamos con el siguiente paso, que sería la frecuencia acumulada. Esto es sumar todo de poco a poco hasta que nos dé 32. Aquí vamos a copiar la función que sería 2 y ahora sí empezamos a sumar. 2 más 5 me va a dar 7. 7 más 8 me dio 15. 15 más 9, 24. 24 más 6, 30 y 30 más 2 me va a dar 32. Quiere decir que vamos bien con nuestra tabla de estadística. La marca de clase. La marca de clase se representa como XY y es el valor central de un intervalo. Aquí tenemos XY, que sería marca de clase, es igual a límite inferior, que sería esta columna, más el límite superior, que es esta columna, y lo vamos a dividir dentro de 2. Para esto vamos a realizar dentro de paréntesis 39.5 más 49.5 dividido dentro de 2. Y me va a dar el resultado de 44.5. Vamos a colocar 49.5 dentro de paréntesis más 59.5 dividido dentro de 2. 54.5, 59.5 más 69.5 dividido dentro de 2. 64.5. 69.5 más 79.5 dividido dentro de 2. 74.5. 79.5 más 89.5 y recordémonos que estamos colocándolo dentro de paréntesis. Dividimos dentro de 2. 84.5 y acá vamos a colocar por último 89.5 más 99.5 y lo vamos a dividir dentro de 2. Me dio la cantidad de 94.5. Ahora vamos a pasar al siguiente paso y es calcular lo que es f de xy. Esto es la multiplicación de f multiplicado por la columna xy, que sería esta columna. La vamos a multiplicar por esta columna. Quiere decir que 2 por 44.5 me va a dar 89. 5 por 54.5, 272.5. 8 por 64.5, 516. 9 por 74.5, 670.5. 6 por 84.5, 507 y por último tenemos acá 2 por 94.5. Me dio lo que es la cantidad de 189 y a esto le vamos a realizar la sumatoria. Venimos acá, marcamos la suma de la columna y le damos enter. Me dio la cantidad de
Vamos a acomodar este apartado. $2,244. Procedemos a realizar lo que es la media, la mediana y la moda. Para calcular la media necesitamos esta fórmula, en el cual cada parte se integra por la X, que significa la media que vamos a buscar dentro de este signo que tenemos acá, que suma todo, la F, que sería la frecuencia, la marca de clase, que es el XI, dividido dentro de la sumatoria de F, que es el total de estudiantes. Vamos a modificar los datos. En esta ocasión, recordemos que ya habíamos sacado esta fórmula de la suma de FXI y nos dio la cantidad de 2,244. La vamos a dividir dentro de la cantidad de estudiantes, que sería 2,244 dividido dentro de 32. Si hacemos acá la división, nos da el resultado de 70.125. Si le quitamos un decimal, nos va a quedar como 70.13. Vamos aquí a calcular la media, entonces serían 2,244 dividido dentro de 32 y nos dio lo que es 70.13. Procedemos a realizar lo que es la mediana. Para la mediana, este valor deja la mitad de estudiantes por debajo y la mitad de estudiantes por encima. Estas son las dos fórmulas que vamos a estar utilizando, en el cual n sabemos que es 32. Estos 32 los vamos a dividir dentro de 2. 32 dividido dentro de 2. Y me da el resultado de 16. Este 16 significa el orden en el cual están los estudiantes. Vamos a buscar al estudiante número 16. Y este estudiante lo vamos a encontrar en la frecuencia acumulada. Sabemos que el intervalo de 60 y 69 entra el estudiante hasta el estudiante número 15, pero del intervalo 70 y 69 entran los estudiantes del número 16 hasta el número 24. Quiere decir que en esta fila se posiciona el estudiante número 16, que sería la mitad de los estudiantes. Y para esto tenemos también lo que es la siguiente fórmula. El ME, que significa la media, es igual al límite inferior más la cantidad de estudiantes dividido dentro de 32 menos la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia anterior dividido dentro de la frecuencia multiplicado dentro de la amplitud del intervalo, que sería la I. Para esto vamos a ir a nuestra siguiente tabla y vamos a colocar acá los datos que vamos a necesitar conforme a la fórmula que tenemos acá. Sabemos que vamos a colocar que la cantidad de estudiantes va a estar dividido dentro de 2 y me dio la cantidad de 16. Vamos a colocar esta nota y el límite inferior, que ya sabemos que se encuentra dentro de la cantidad de 70 a 79 y el límite inferior es el 69.5. Vamos a copiar el valor que se encuentra dentro de esa celda, que sería 69.5. Pasamos a la frecuencia acumulada anterior, que es después de la fila en donde encontramos la media. Esta frecuencia acumulada anterior es el número 15. Y la frecuencia simple sería la que encontramos dentro de la línea de la media, es el 9.
Y la cantidad que tiene el intervalo intermediario sería dentro del 79.5 menos el 69.5. Y son 10 cantidades intermediarias. Nos vamos a guiar con esta fórmula solo para no perdernos cómo tienen que ir los paréntesis. Si lo vamos a realizar en Excel, sería signo igual, abrimos paréntesis y como podemos visualizar, tenemos lo que es el LI, que sería el límite inferior más. Vamos a colocar el 16, porque como ya hicimos esa división de 32 dividido dentro de 2, nos dio la cantidad de 16, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería el 15, dividido dentro de la frecuencia, que es 9, y lo vamos a multiplicar por el intervalo, que sería la cantidad de 10. Cerramos paréntesis. Aquí nos faltó un paréntesis. Y cerramos paréntesis. Le damos Enter y nos dio la cantidad de 70.71. Esa es la mediana. Ahora vamos con la moda, que es el valor que más se repite. Vamos a ir a nuestra tabla, en el cual dentro de la frecuencia podemos visualizar que el valor que más se repite está dentro del intervalo de 70 a 79. Que vamos a cambiar de color. Y aquí tenemos la fórmula, que la moda va a ser igual al límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia anterior, dividido dentro de la frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia posterior multiplicado por el intervalo. Y aquí vamos a colocar nuestros datos. Ya conocemos algunos, por ejemplo, el límite inferior sería el 69.5. La frecuencia se encuentra dentro de la línea que marcamos, que sería el valor que se repite, es el 9. La frecuencia anterior, encontramos lo que es el valor número 8. La frecuencia posterior sería el número 6. Y el intervalo, que sería 79.5 menos el 69.5 y son 10. Aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar de referencia para los signos, en el cual el límite más, abrimos paréntesis, la frecuencia menos la frecuencia anterior, que sería 8, dividido dentro de la frecuencia menos la frecuencia anterior más sería la frecuencia menos la posterior, multiplicamos por el intervalo y nos da la cantidad de 72. Quiere decir que la media es de 70.13, la mediana de 70.61 y la moda va a ser de 72.